Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este tiempo de escuela dominical. Y estamos con este tema apasionante del libro de los Hechos. La semana pasada habíamos terminado esa etapa de la primera parte de la estructura y contenido, ¿no? Donde habíamos analizado eso de los textos, cómo escribía Lucas. Y habíamos pasado a la segunda parte, esto a manera de resumen, pero habíamos también hecho unas preguntas. Espero que ustedes hayan podido responder en su casa y que también les haya servido para aplicación en su vida, que sea de mucha experiencia y de bendición. Bueno, comenzamos la parte de la estructura y contenido, pero desde otra perspectiva, desde cómo Lucas comienza a relatar sus libros en relación a la ciudad de Jerusalén, en relación a la ciudad de Samaria y a los confines de la tierra. Habíamos mencionado esto la semana pasada. En cuanto a los confines de la tierra, habíamos comentado que se trataba de los confines hasta ese entonces conocidos, ¿no? Y habíamos hablado que primeramente escribía sobre Fenicia, Chipre y Antioquía. Después hablaba sobre Chipre, Frigia, Galacia. Después hablaba sobre Asia, Macedonia, Acaya y también, por último, hablaba sobre Jerusalén y Roma. Hasta ahí esta parte de lo que vamos a ver en esta segunda estructura en el contenido del libro de los Hechos. Ahora, lo que sí comentábamos es que Lucas explica en sus dos libros lo siguiente, que en el primer tomo de él, que es el Evangelio de Lucas, Lucas manifiesta o expone los fundamentos para iniciar el reino de Dios en la tierra que los dejó Jesús. Y Lucas está diciendo, miren, aquí en el Evangelio yo tengo que escribir esto que el Señor dejó, los fundamentos para poder implantar el reino de Dios aquí en la tierra. Y también en el libro de Hechos, que está escribiendo la presencia del Espíritu Santo para mover a los apóstoles y a la iglesia en ese plan de expansión que tenía nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús, como fundador del reino de los cielos aquí en la tierra. Habíamos manifestado algo muy interesante, que tanto el libro de los Hechos como el Evangelio de Lucas tienen un eje central, y ese eje central tiene que ver con el reino de los cielos. Así que acuérdese de esto, la parte medular tanto del Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos es el reino de los cielos. Van a centrarse en eso, van a hablar sobre eso y van a resaltar ese tema del reino de los cielos aquí instaurado en la tierra. Y también, por última cosa, habíamos mencionado que vamos a mantener para el desarrollo del tema que vamos a hacerlo, la recomendación que hizo Jesús. O sea, que el mandato que les dio a los apóstoles, que les dijo que vayan primero a Jerusalén, a Samaria y después a los confines de la tierra. De alguna manera, como habíamos mencionado anteriormente, Jesús les estaba dando una estrategia, como lo dijimos anteriormente. Les dijo, quiero que hagan de esta manera, no quiero que hagan como ustedes piensan, no quiero que ustedes hagan como ustedes crean, sino que se rijan a este mandato que les doy. Pero obviamente sabemos que estaban empoderados por la presencia del Espíritu Santo, que eso nos dejó como regalo nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús aquí en la tierra. Muy bien. Como decíamos, vamos a seguir esa misma estructura que estaba recomendándonos Jesús a los apóstoles y que también nosotros los vamos a desarrollar de la misma manera. Primero, el crecimiento del Evangelio en Jerusalén, que eso usted lo encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. ¿A qué nos referimos en estos versículos? Al crecimiento del Evangelio en Jerusalén. No se olvide de eso. Segundo, el crecimiento del reino en Judea y Samaria. Qué interesante, desde Hechos 8:5 a Hechos 9:31. Entonces ya sabe que cuando usted vaya a leer Hechos desde el capítulo 8, versículo 5, a Hechos, versículo 9, versículo 31, usted va a escuchar el crecimiento del Evangelio
que se dio por los apóstoles, por ir difundiendo la palabra de Dios desde Judea y Samaria. Y tercero, este tema de los confines de la tierra. ¿Esto dónde lo va a encontrar usted? Esto cuando usted vaya a la Biblia y quiere hablar cómo se difundió la palabra de Dios a los confines de la tierra, usted va a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32, y desde ahí hasta Hechos, capítulo 28, a versículo 31. Bien extenso, pero ¿por qué es bien extenso esto de confines de la tierra? Vamos a ver. Muy bien, este tema de confines de la tierra es tan extenso que vamos a tener que dividirle en 4 etapas de crecimiento. Nos referimos, escuche bien, a los confines de la tierra. Habíamos hablado de Jerusalén, habíamos hablado de Judea y Samaria y esta última parte de los confines de la tierra. Pero como es tan extensa esta parte de confines de la tierra, esto a manera de explicación nada más, vamos a ver 4 partes en esto de confines de la tierra. Primero, Fenicia, Chipre y Antioquía. Segundo, Chipre, Frigia y Galacia. Tercero, Asia, Macedonia y Acaya. Y el último, el cuarto, tiene que ver todo el camino a Roma. Muy bien. Es importante, tal vez usted en la lección anterior no le puso mucha atención o le llamó la atención esto del crecimiento interno y la atención que se daba en las iglesias. O tal vez les llamó la atención esto de que se hablaba en el libro, en los textos de Lucas, vamos a encontrar hablar sobre el crecimiento externo y la oposición, que son temas que se dan en nuestras iglesias también actualmente. Tenemos nosotros que cuando hay crecimiento en nuestra iglesia, cuando se comienza a ver más miembros, cuando hay más trabajo, hay tensión. Y eso también se producía en la antigüedad cuando crecía la iglesia. Eso como un par que le dijimos. Y el otro par que tiene que ver con el crecimiento externo. ¿Cuántos miembros han crecido aquí en la iglesia en cuanto a número? Estamos hablando del crecimiento interno en relación a qué, a cómo las personas habían transformado su vida. Pero eso no es cuantificable. Más bien es una especie de cualidad, no se lo puede medir. Pero este tema del crecimiento externo que se da también en las iglesias actuales, también presenta oposición. ¿Cómo presentó oposición en ese pasado donde vivieron nuestros primeros apóstoles? Entonces, hablábamos, por ejemplo, para nivel de recordar esto, porque es muy importante que lo recordemos, porque vamos a desarrollar en base a esto. ¿Qué se refiere en el primer par que decíamos, lo que es la atención y el crecimiento interno? Podemos decir que en la atención, esto ya lo vimos, hablábamos sobre los problemas, sobre las dudas, sobre las controversias, sobre las disputas que existían dentro de la iglesia. Otra vez le vuelvo a repetir, iglesia no como el templo, no como la estructura, iglesia como la asamblea, como la reunión de hijos de Dios. Eso le recuerdo que es la palabra iglesia. Entonces, miren que dentro de la atención había este tema de problemas, dudas, controversias y disputas. Pero dentro del crecimiento interno, como los dije hace un momentito, son los efectos que producía el evangelio en las personas. Estas dos cosas van relacionadas entre sí, lo habíamos mencionado en la lección anterior. Y es verdad, porque acabamos de analizarlo, que cuando hay crecimiento interno, cuando hay transformación personal, hay tensión porque estamos en una lucha personal, una lucha interna entre lo bueno y lo malo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Y dejar a un lado esas pasiones antiguas, esas costumbres antiguas que yo tenía. ¿Es una lucha? ¿Hay una tensión? Sí, hay una tensión. Muy bien, en el segundo par, para irnos afinando y poder desarrollar tranquilamente lo que vamos a ver, hablábamos del crecimiento externo que tiene que ver con el crecimiento numérico de los miembros. Y es muy objetivo esto, porque podemos contabilizar, es decir, tantos vinieron hoy día, tantos vinieron hace 15 días, tantos vinieron hace 30 días,
y podemos establecer si hay un crecimiento o no hay un crecimiento. Pero cuando hay un crecimiento, podemos manifestar que también hay oposición. Es decir, relaciones negativas al evangelio, porque hay personas que no les agrada o que choca con su manera de vivir o con sus costumbres. Entonces viene esa oposición en relación a esto, y esto existe en las iglesias actuales, existió en las iglesias de la época medieval y también existió en la iglesia primigénica, cuando nuestros primeros apóstoles comenzaron a predicar la palabra de Dios. Todo esto se relaciona entre uno y otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el crecimiento interno sucede que puede tener oposición. También. Ahí, miren, estamos hablando que hay una lucha, un conflicto entre el bien y el mal. Y realmente esto es lo que vamos a desarrollar a continuación. Muy bien, vamos a hablar de Jerusalén. Como les manifestaba, Lucas relata los hechos de los apóstoles en Jerusalén, qué es lo que sucedió en cuanto a la divulgación y entre la promulgación y la predicación de la palabra de Dios. Esto usted lo va a encontrar en relación a Jerusalén en Hechos capítulo 1, versículo 1 a Hechos capítulo 8, versículo 4. ¿Por qué Lucas se toma la atención de escribir sobre Jerusalén? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo le respondo este momento si no lo sabe. Jerusalén era la capital del Israel antiguo y por ser la capital del Israel antiguo es el punto de partida de Lucas por la historia del reino de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece eso? Algo fundamental. Hablamos de Jerusalén en el Antiguo Testamento y también hablamos de Jerusalén en el Nuevo Testamento, y es el centro de atención de Lucas para esto. Por eso escribe sobre los acontecimientos que sucedían en Jerusalén, mostrando la obra de los apóstoles, extendiendo el evangelio y registrando el crecimiento del reino de Dios a través del evangelio. Mire, muy meticuloso, no es que escribió a la loca Lucas, dijo yo, no, esto sí me interesa y esto no me interesa. Les recuerdo que Lucas fue inspirado por el poder del Espíritu Santo para poder plasmar estos libros que tienen un gran beneficio para todos el pueblo cristiano de aquí en la tierra y también para aquellos que son llamados a formar parte del pueblo de Cristo. Que no vean que solamente es una quimera, que no vean que simplemente es una historieta, que no, que es algo real, que nos transforma, que nos cambia y que nos permite vivir otro estilo de vida totalmente diferente. Por eso Lucas manifiesta los acontecimientos que sucedían en Jerusalén, la obra de los apóstoles en Jerusalén, extendiendo la palabra el evangelio, y también registrando algo importante, el crecimiento del reino de Dios a través del evangelio. Pero aquí en Jerusalén podemos resaltar 4 episodios importantes. Los vamos a mencionar, no los vamos a desarrollar, pero es necesario que los mencionemos. El primero tiene que ver con el anuncio sobre la venida del Espíritu Santo y su derramamiento aquí en la tierra. Y eso usted lo va a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Segundo, el sermón de Pedro en el templo y la persecución que se da después de eso. Usted lo va a encontrar eso en Hechos 3 y 4. Acuérdese bien de esto, porque a lo mejor puedan que en su comunidad le digan, vamos a hacer el estudio de esto. Usted ya sabe dónde encontrar el anuncio sobre la venida del Espíritu Santo en el libro de Hechos y su derramamiento en Hechos 1 y 2. Y segundo, el sermón de Pedro en el templo y la persecución, Hechos 3 y 4. Pero también hay otro tema interesante, que es la historia de Ananías y Zafira y la posterior persecución también que se da con los apóstoles. Ya esta historia usted es famosa, ¿se acuerdan de aquellos que vendieron su casita para ofrendar al templo, pero dijeron esto nomás y con esto me quedo? Y ya saben lo que pasó. Pero estos detalles se está dando en el libro de los Hechos. Y el cuarto punto tiene que ver la elección de los diáconos y también la persecución consecuente. Miren,
podemos nosotros ver algo fundamental. Le hablo sobre el anuncio de la venida del Espíritu Santo y su derramamiento. Eso es lo más hermoso, lo más sublime, lo que les dio la energía, lo que les dio el poder para poder cumplir esa misión. Pero si comenzamos a ver lo que sucede en Jerusalén después de esto, hay un denominador común y es persecución, persecución y persecución. Miren, no fue fácil para los apóstoles. No fue fácil para aquellos que quisieron seguir al Señor. No fue fácil para el pueblo cristiano seguir al Señor. Fueron sometidos, fueron brutalmente tratados y fueron asesinados. Pero lo que les da la fuerza, lo que les da el poder para mantenerse y seguir adelante es el poder del Espíritu Santo. Muy bien, a modo explicativo, y por eso era lo importante que les hacía esa introducción sobre el crecimiento interno. Resulta que el crecimiento interno en Jerusalén consta de una serie de acontecimientos que sucedieron. ¿Qué tenemos dentro del crecimiento interno en cuanto a Jerusalén? Tenemos la comisión de los apóstoles, donde Jesús les dijo: esto tienen que hacer, tienen que cumplir y les voy a mandar el Espíritu Santo para que puedan hacerlo. Eso está en Hechos 1. Segundo, el derramamiento del Espíritu Santo. Como les acabo de mencionar, está en el día de Pentecostés. Eso es muy importante. Este día es fundamental. Así que cuando usted escuche la palabra Pentecostés, acuérdese que en ese día fue derramado el Espíritu Santo sobre todos los apóstoles. Y eso está en Hechos 2. Y tercero, dentro de esto del crecimiento interno, son cosas que permitieron que crezca el reino de los cielos aquí en la tierra, es el milagro en Jerusalén con Pedro. Ya vamos a llegar a qué pasó, algunos ya lo saben, pero usted lo va a encontrar en Hechos 3, capítulo 4 y capítulo 5, versículo 1. Muy bien, esto en cuanto estas cosas motivaron a que la iglesia crezca de manera interna. Es decir, hubo una transformación espiritual en las personas que dijeron: es verdad, Cristo existe, su presencia está en nosotros, podemos ver estos milagros, podemos ver la obra de Él, podemos ver la obra a través de sus discípulos. Entonces estaban empoderándose a través del poder del Espíritu Santo. Estaban diciendo: esto sí. Entonces hay un crecimiento interno, personal aquí dentro de mí, que se deberá dar también en nosotros cuando nuestro Señor llega a nuestra vida. Cuando es la primera vez que llega, usted tiene ese primer amor que le llaman en las iglesias. Pero no es necesario que lo digan las iglesias. Ese primer amor usted lo puede tener cuando el Señor toca su corazón en cualquier momento de su vida. Muy bien, eso en cuanto al crecimiento. Pero, como decíamos, este crecimiento interno también trae tensión dentro de la comunidad cristiana de muchas formas. Entre ellas, el planteamiento de qué sucedía en ese entonces en Hechos. ¿Quién sería el 12º apóstol? Y comenzaron a ver este tipo de situaciones y preguntas que traía tensión, inquietud. ¿Y ahora qué será que irá a pasar? ¿A quién pondrán? Entonces, miren, estamos viendo tensión. ¿A raíz de qué? De ese crecimiento interno. También la mentira de Ananías y Zafira. ¡Ah, qué interesante! Ananías y Zafira, qué interesante. Y les recuerdo sobre ese dinero que habían donado, pero no lo dieron completamente. Eso usted le va a encontrar en Hechos 5. Y también la discriminación en contra de las viudas helenistas. Esto usted lo va a encontrar en Hechos 6. Y si no se acuerda de las viudas helenistas o le suena medio raro, le recuerdo que en Jerusalén también habían mujeres y viudas que venían de Grecia, y por eso se les llamaba helenistas. Pero no es que venían, eran familias que habían residido en Jerusalén, pero que tenían esa costumbre helenista. Pero habían quedado viudas y eran de alguna manera excluidas por los judíos. Entonces ahí es cuando se da esa transformación en donde Pedro dice: a ver, un ratito, esto tenemos que poner orden, esto no está bien. Y ahí cogen a 7 personas para que puedan cuidar de ellas y puedan darles, hacerles valer la importancia que tenían ante Dios de esas mujeres.
¿no? Pero eso es una historia que usted la va a encontrar en Hechos 6. Muy bien. Además, como decíamos, esto en cuanto al crecimiento interno y en cuanto a la tensión, ¿no? Eso en cuanto a eso. Pero en el segundo par también encontramos en Jerusalén que había crecimiento externo y también oposición. Y esto vamos a irlo desmenuzando despacio porque es importante que conozcamos. Primero, porque esos problemas que enfrentaban en ese entonces también los estamos viviendo en la actualidad. Pero hay maneras de sobrellevarlos. ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo salieron adelante? Eso es lo que nos sirve a nosotros ahora para saber que podemos mantener el norte y mantener el rumbo en la ruta correcta que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este crecimiento externo y oposición, tenemos el ejemplo de crecimiento en volumen. El día de Pentecostés dice que cerca de 3,000 personas se agregaron a la iglesia. Y esto usted lo encuentra en Hechos 2. Así que si usted va a leer Hechos 2, usted va a encontrar el día de Pentecostés, que en el día de Pentecostés cerca de 3,000 personas se agregaron a la iglesia, algo asombroso. Esto en cuanto a crecimiento externo. Pero le hago una pregunta aquí haciendo un paréntesis. ¿El crecimiento externo tiene que ver con el crecimiento interno? Pregunta. ¿Podemos ver una iglesia numerosa? Sí, pero ¿cuántos de ellos son fieles a la palabra de Dios o han recibido de manera verdadera la presencia de Dios en sus vidas? Eso solamente Dios lo sabe. Y usted también, que es la parte esencial de ese conglomerado de su iglesia. Muy bien, esto como un ejemplo de las 3,000 personas que se agregaron a la iglesia en cuanto al crecimiento externo. Pero también hay el crecimiento de la iglesia en 5,000 miembros. Escuche bien, 5,000 miembros cuando Juan y Pedro fueron encarcelados. Qué interesante. Le encarcelan a Pedro, le encarcelan a Juan y resulta que eso explota en un crecimiento increíble de más devotos, de más seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Esto usted lo encuentra en Hechos capítulo 4. Y también en Hechos 6 usted va a encontrar que en esta convulsión, en este movimiento fuertísimo del poder del Espíritu Santo, muchos sacerdotes judíos también ingresaron a las filas de la iglesia de Cristo. Esto usted ¿dónde lo encuentra? En Hechos 6. Ahora, ¿y cómo lo comentamos? Este crecimiento externo también fue acompañado por una gran oposición. ¿Cómo vemos esa oposición? En el arresto y maltrato de Pedro y Juan, en Hechos 5 que lo comentamos hace un momento. El martirio de Esteban, que todos lo conocemos y que puede encontrarlo usted en el libro de Hechos 7. Y también la huida a causa de la persecución de la iglesia de Jerusalén en Hechos 8. Mire, todo está relacionado, todo se concatena. No son simplezas que dentro de la iglesia haya problemas, son problemas reales que ya se los veía en ese entonces y que también los vemos actualmente en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Pero también tenemos la receta, también tenemos la solución a esos temas donde vemos que no hay salida o vemos donde hay muchas discrepancias. La palabra de Dios es clara. El libro de Hechos tiene por objeto eso, mostrarnos que sí se puede salir adelante. ¿Qué sucede en esto de Jerusalén? Que era de esperar que la tensión interna y la posición externa, escuche bien, la tensión interna y la oposición externa desanimaran totalmente a la iglesia de Jerusalén. Pero no fue así. El poder del Espíritu Santo permitió que suceda todo, absolutamente todo lo contrario, en este tema de dar testimonio del Evangelio, el cual creció, pero de manera irrefrenable en ese entonces. Hasta aquí nos quedamos, mis queridos hermanos, y la próxima semana vamos a continuar con este apasionante tema. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.
juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Señor, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Señor, te alabamos. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Oh Señor, tú eres mi Dios eterno, mi Salvador.
me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, Señor. Querida familia Asoma, estamos muy alegres de tenerlos nuevamente el día de hoy junto a nosotros, donde compartiremos este tiempo especial de alabanza y adoración. Como dice en la palabra del Señor, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Amén. Ahora, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos. Vamos a dar paso al Salmo del día de hoy. La palabra del Señor dice así, versión Reina Valera. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Oh, Señor, te alabamos en esta tarde, Señor. Papito Dios. Pueblos y naciones, alaben a Jehová en sus palabras, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue su cruz la que me salvó, me rescató. En un momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh, Señor, te alabamos. Te doy gloria, gloria. Oh, sí, Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue su cruz la que me salvó, me rescató. En un momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. De espinos, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos,
Jesús. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Santo, 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 por los siglos de los siglos, mi Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo maravilloso, honrar tu nombre, Señor, alabarte, Señor. Tu palabra dice, adoradores en espíritu y en verdad busca, dice tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, alabándote, adorándote, Señor. Oh Espíritu Santo, 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 Santo. Que tú eres la luz que brilló en las tinieblas, Señor. Eres el Rey grandemente exaltado, para mis ojos poder ver al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a vine a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh Señor, oh Papito Santo, 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 Santo. Seguimos adorándote, Padre Celestial.
levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Alabado seas por siempre, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta mañana, ¿cómo no darle las gracias a nuestro Padre Celestial por su infinito amor? Y la mejor manera de hacerlo es a través de las ofrendas. Y como dice en la palabra del Señor en Marcos 16, versículo 15, que manifiesta, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asomavisión es un canal de vida, es un canal maravilloso que nos permite que a través de él podamos bendecir a muchas familias. Yo les animo a todos mis hermanos en casa que puedan en su casita poder hacer esta oración con nosotros y ofrendar para que podamos compartir junto a todos los que hacemos Asomavisión, que podamos compartir de sus ofrendas y que puedan de esa manera también retribuir con un granito de arena, a lo que es la gran comisión. Así que mis queridos hermanos, les animo a que puedan, ustedes también en pantallas tienen la cuentita de ahorros donde que pueden también hacer sus ofrendas de esta mañana, y que el Señor les bendiga. Vamos a dar paso a la oración en esta mañana. Padre eterno, Padre celestial, Padre bueno, en esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor, que honres, Señor, las ofrendas de cada uno de mis hermanos. Que puedas tú también ayudarnos, Señor, a poder dar, Señor, para poder compartir, Señor, a otras personas y de esa manera que podamos también bendecir a muchos más a través de las ofrendas. Yo oro por cada una de las familias que están del otro lado, Señor, y que nos están mirando en este momento, que tú les bendigas, que les prosperes y que permitas que también ellos puedan dar un granito de arena, Señor, para contribuir en el reino de los cielos. Gracias también te doy por este espacio, Señor, que nos permites también a través de él poder honrarte y bendecirte, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis queridos, ahora vamos a dar paso al video que concierne el día de hoy a la prédica que vamos a ver. El video es del libro de Lucas,
del capítulo 1 al 17. Así que vamos paso al video. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, te ordeno que te levantes». El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. «Ha surgido entre nosotros un gran profeta», decían. «Dios ha venido en ayuda de su pueblo». Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Si usted sabe algo, aunque sea muy poco, de lo que significa ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, sabrá que se trata principalmente de fe. Y en nuestro pasaje vamos a ver un gran ejemplo de fe, además de un gran ejemplo de la compasión del Señor, muy vinculado, por cierto, con la fe también. Hemos visto en ese pasaje unas relaciones muy interesantes y poco comunes. Comenzamos con un centurión, un soldado romano a cargo de aproximadamente 100 soldados, de ahí el nombre, pero podría variar un poquito. Pero un comandante, un hombre con autoridad, pero también un hombre con un gran corazón. Porque tenía un siervo y dice que lo apreciaba mucho. A muchas personas poderosas les importa poco la gente que les sirve. Y si muere uno, bueno, pueden buscar a otro. Son tratados muchas veces como objetos más que personas. Pero no así con este centurión. Le duele la situación de su siervo que está a punto de morir.
y en eso oye de Jesús. ¿Cuántas personas o no han oído de Jesús o no han oído lo correcto? Este es el primer paso que la gente, usted y yo, necesitamos tomar. Y como iglesia tenemos nuestra responsabilidad en hacer que la gente oiga de Jesús. ¿Qué les decimos? Bueno, que Jesús perdona los pecados, que concede ayuda, gracia, vida eterna, que promete ayuda diaria por medio de su Espíritu, un hogar en los cielos para siempre. Bueno, y el costo de seguirlo. Pero para la persona que piensa que todo le va bien, será más difícil que vea su necesidad de Jesús, por muchos que sean los beneficios que acabamos de nombrar. Pero cuando llega la crisis, ¿acaso Jesús podrá ayudarme? ¿Acaso cambiará mi actitud en ese momento? Porque el centurión que vemos aquí estaba ante una crisis. Su amado siervo moría y oyó de Jesús, entre otras cosas, de su poder para sanar, se supone. No hay nada que perder, puesto que tampoco hay otra solución. Habría ido a los médicos, habría hecho todo lo posible, pero nadie podría parar lo inevitable de la muerte. Pero creo que Jesús sí lo puede sanar. Y este es el segundo paso. Habiendo oído de Jesús, tenemos que acudir. Y el centurión envía a Jesús a unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Y este segundo paso, noten ustedes, depende de la persona. Nosotros podemos hablarle de Jesús para que oiga, pero Él es el que tiene que responder, bajo la dirección del Espíritu de Dios, por supuesto. Pero ¿por qué el centurión no va él mismo? ¿Por qué envía a unos ancianos de los judíos y no va en persona? Bueno, como hemos leído en el pasaje, él mismo no se considera digno de ir a Jesús, ni de tener que Jesús venga a él. Era militar, acostumbrado a las jerarquías, a una cadena bien definida de la autoridad. Así que envía a unos líderes de la comunidad judía, de la sinagoga. Y un resultado de eso es cuando llegan a Jesús y empiezan a elogiar al centurión ante Jesús y a darle todas las razones que ellos veían por las que debiera de sanar a su siervo. Y aquí la segunda relación interesante y poco común. La amistad entre un centurión romano, representante de la fuerza militar que había invadido y conquistado el país, y unos líderes religiosos judíos que normalmente tuvieron un gran sentir nacionalista de superioridad sobre las demás naciones por ser el pueblo de Dios. Así que evidentemente este centurión había actuado con tacto, con compasión y con sensibilidad hacia las personas en cuyo país había venido a vivir. Y como ellos dicen, Él ama a nuestro pueblo y fue Él quien nos edificó la sinagoga. O bien se había convertido a la fe de los judíos o al menos los tenía en gran aprecio, porque no es nada normal que pagara por una sinagoga. Curiosamente, la antigua sinagoga de esa ciudad, Capernaum, ha sido excavada y los restos son visibles hoy en día. Testimonio, quizás, a la fe de un centurión romano hace 2000 años. Bueno, había oído hablar de Jesús y cree o espera que podrá sanar a su siervo y que por compasión lo hará. Así que la primera pregunta que quisiera lanzarles a ustedes esta tarde es esta del pasaje. ¿Quién es digno de la ayuda del Señor? Hay un contraste muy interesante aquí. Los judíos dicen que el centurión es digno de que le concedas esto, es lo que le dicen a Jesús. Mientras el propio centurión dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Si usted tuviera el poder de salvar para toda la eternidad a 100 personas, ¿a quién elegiría? ¿A quién acudiría? ¿Sus familiares? Supongo. Bueno, menos la suegra, tal vez.
algún que otro amigo, un vecino con quien se lleva bien, tal vez, compañeros de trabajo. Pero más allá de los conocidos, querían a las buenas personas. No era, y perdón la palabra, pero no era la gentuza de la calle, ¿verdad? Humanamente hablando, ese centurión ocupaba un lugar muy alto en la lista de personas dignas, entre comillas. Al menos según los razonamientos de los que se habían beneficiado de su generosidad. Nos ha hecho un favor, ahora le hacemos uno a él. Él ha hecho bien, pues Dios debería de hacerlo bien también a él. Pero, amigos, hermanos, en esta tarde o este día o cuando lo estén viendo, el Evangelio no es así. El mensaje del cristianismo no es así. Menos mal que Dios no nos trata como nos merecemos, porque por mucho bien que hiciéramos, la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ninguno somos dignos del Evangelio. Es pura gracia, misericordia inmerecida. Esto no quiere decir que nuestras obras no importen, ni que las obras del centurión no tuviesen su valor. Las tuvieron igual que las nuestras, pero no para salvar. Porque Dios nos rescata de la muerte, que es la paga del pecado, porque Él quiere, porque Él nos ama y porque el Padre envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Es su plan de principio a fin y lo ha ejecutado en Jesús. Acá vamos a tener las ofrendas. Cuando damos nuestras ofrendas, ¿qué pensamos? ¿Las damos para recibir algo a cambio? ¿O pensamos que si damos algo de nuestra plata al Señor nos hacemos más dignos ante sus ojos? Esto es religión. Esto no es fe. ¿Cuán lejos de la fe bíblica, la fe en Jesucristo? ¿Saben cómo funcionó la ley de Moisés o la ley que Dios dio a Moisés? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel cuando recibió la ley? Estaban en el monte de Sinaí, en el desierto, camino desde Egipto a Canaán, a la tierra prometida. Y Moisés subió a la cima para recibir las instrucciones que tenía para su pueblo. Venían de Egipto, donde habían pasado 400 años, muchos de los cuales como esclavos oprimidos. Y luego Dios, por una serie de prodigios y señales, los había sacado, derrotando de paso al ejército egipcio. Entonces entendamos el proceso. Primero Dios los salvó por su mano poderosa y punto. Entonces nada para efectuar su salvación. Lo único que tuvieron que hacer era obedecer y andar. Luego, una vez salvos y fuera de Egipto, con el ejército derrotado en el Mar Rojo, Dios llevó a su pueblo al monte donde recibió la ley. Así que la ley nunca tuvo el propósito de salvarlos. Ya estaban salvos. Ni de acercarles a Dios, puesto que Dios había bajado a ellos, sino que la ley regulaba sus vidas como pueblo de Dios. Sed santos porque yo soy santo, lo resume de alguna forma. Incluye cosas como no tener otros dioses ajenos antes de Él, no hacer imágenes para adorarlas, no tomar el nombre de Dios en vano, no matar, no cometer adulterio, etc. También incluye una preocupación por los más necesitados, los más vulnerables, y acercarse a Dios de manera respetuosa. En definitiva, amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces lo que Dios busca es a gente que le adore de corazón. No que hagan las cosas para ver si sacan algún provecho de Dios. Nadie es digno de Él, ni de su evangelio, ni siquiera nuestro buen centurión. Algo, para ser sincero, que el propio centurión reconoce. Escuchen. Dice, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve, y va. A otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Dice que el mismo Jesús, lo vimos en las imágenes,
se maravilló de él. Y no es para menos. Es decir, yo soy un comandante, yo mando y la gente obedece. Y la implicación es que Jesús, en un plano mucho mayor, puede hacer lo mismo. Solo tiene que pronunciar la palabra. Ahora, no se trata de buenas obras, sino de fe. El centurión cree que Jesús puede sanar yendo a la casa o no. Cuando oramos con fe, creemos lo mismo. Que Dios tiene poder para contestar las oraciones, donde quiera que ocurra la necesidad. Así que nadie es digno. Segunda pregunta, ¿de dónde viene el poder del Señor sobre la muerte? Paremos a pensar un momento. ¿Por qué pudo Jesús sanarle a este siervo? ¿Por qué pudo salvarle de la muerte? Porque Jesús tiene poder sobre la muerte. Algo que iba a demostrar poco después en su propia muerte. Claro que es algo terrible, la verdad. Viendo a alguien que estaba lleno de vida, de pronto sin aliento. Un cadáver. Lo que lo hace peor es que sea inevitable. A todos nos espera. Dice que el siervo del centurión estaba a punto de morir. Yo he visto a muchas personas que se morían. Uno aprende a reconocer las distintas fases, los tipos de respiración, los sonidos. No es matemático, algunas personas aguantan más, otros menos, pero el fin en todos los casos es lo mismo. Y la peor parte es lo que nos espera al otro lado de la muerte, si no hemos depositado nuestra fe en la obra de Jesucristo. La única esperanza de no pasar de la muerte física a la muerte espiritual, eso es la separación eterna de Dios y de sus bendiciones, es si hemos perdido el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido el don de la vida eterna por medio de la operación en nosotros del Espíritu Santo. Claro que en ese momento lo peor que pudo pasar desde la perspectiva del centurión era que su siervo muriese físicamente. Pero me pregunto, ¿estaba preparado para encontrarse con Dios? ¿Podría haberle dicho que había creído en el Hijo del Señor Jesucristo para la salvación? ¿Y nosotros? ¿Usted y yo? ¿Es nuestra esperanza ante la muerte? Porque no hay otra. Las demás ideas son falsas porque, como dice el propio Jesús, ningún otro ha descendido del cielo, ni ha subido otra vez. Ningún otro ha venido de Dios Padre. Ningún otro ha dado su vida para que tengamos vida en Él. Solo Cristo. No nos dice, por cierto, que Jesús pronunciase ninguna palabra, que seguramente el mensaje del centurión esperaba recibir y que sus amigos ancianos también quisieran escuchar. Siervo, quédese sano o algo así, ¿no? Pero la verdad es que tampoco hace falta. Jesús reconoce la gran fe del centurión y ya está. ¿Y cuál es el resultado? Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. ¡Qué poder! ¡Qué autoridad! Jesús ni siquiera llega a conocer al hombre, no llega a su casa, ni lo ve, pero lo sana a distancia. Tiene autoridad para perdonar los pecados y tiene poder para tratar los efectos del pecado. En este caso, la enfermedad y en última instancia, la muerte. Con una palabra, vocalizada o no, fuera. Y de pronto, el hombre que se moría se encuentra en plena salud. Qué bueno saber que después de la muerte, si hemos creído en Cristo, seremos resucitados a plena salud. Primero en espíritu y luego cuando el Señor vuelva con un cuerpo también. Así que Jesús desafía a la gente a su alrededor con este gran ejemplo de un gentil. Ni en Israel, decía. Es decir, los del mismo pueblo de Dios estaban puestos en evidencia por la fe de un forastero, lo cual también es una oportunidad para que ellos también pongan su fe en él. A continuación, en Lucas 7, pasamos del caso de uno que se estaba muriendo al caso de otro que había muerto. Esto ya no es una sanación, sino un levantamiento de entre los muertos. Si Jesús puede hacer algo en esta situación, ¿qué es lo que no
podrá hacer. Una ciudad, Naín, a unos 40 kilómetros al sur de Capernaum, y una viuda, la persona más vulnerable, que ha perdido a su marido y ahora a su hijo único, y el único sustento, por tanto. Pero Jesús la encuentra. ¿Cuántos encuentros ha tenido el Señor a lo largo de la historia y sigue teniendo con personas necesitadas? No solamente pues, durante el tiempo de Jesús en la tierra, sino por medio de su Espíritu, transformando vidas hasta el día de hoy y hasta que Él venga. Porque este evento en Naín ilustra lo que Jesús sigue haciendo de manera espiritual y compasiva y lo que puede hacer para usted en este día. 3 veces en los evangelios tenemos el caso de alguien que había muerto, pero que Jesús le devuelve la vida. La hija de Jairo, Lázaro y este joven, el hijo de la viuda de Naín. La escena es tremenda. Los entierros siempre son dolorosos y cuanto más cuando la persona fallecida era joven y como aquí, el único hijo de una mujer desamparada ya por la pérdida de su esposo. ¿Casualidad que Jesús llegó justo en ese momento? No lo creo. ¿Y qué hizo? Escuchen de nuevo. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Bueno, Jesús rompe todos los protocolos porque está rompiendo el orden natural. ¿Quién para a un féretro? Nadie. ¿Quién toca un féretro? Menos en esa cultura que le dejaría ceremonialmente inmundo. ¿Quién dice a una señora en pleno luto por su hijo, no llores? Solo alguien que tiene la autoridad para cambiar todo el proceso. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Este es el Jesús a quien conocemos, a quien amamos, a quien procuramos obedecer. ¿Quién puede decir a un muerto que se levante? Pues solamente la persona que puede darnos vida eterna mediante su Espíritu. Jesús es compasivo, es amoroso, es bondadoso y también es todopoderoso. Desde la desobediencia de Adán y Eva hace unos miles de años, la muerte ha reinado en nuestro mundo. Cada persona que nace muere. Pero Jesús vino a este mundo para dar muerte a la muerte. Conquistó su poder y todo lo que está relacionado con ella, a Satanás, a los espíritus malignos, a la maldad, a todo y a todos los que se oponen a Dios. Y abre la puerta a lo que vemos en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, esa derrota final de las fuerzas de maldad, con esa imagen tan potente del Salvador conquistador y la visión de nuevos cielos y nueva tierra. Todo esto de alguna forma está detrás del detenimiento del féretro y el levantamiento de entre los muertos al hijo de la viuda. Jesús detiene en ese momento no solo el féretro, sino la misma muerte. Y luego en la cruz acabó con su poder una vez y para siempre. Sí, todavía tenemos que morir, pero para todo aquel que en Él cree hay vida eterna en Él. La muerte física no es el fin. El levantamiento del hijo de la viuda nos señala la muerte de la muerte, por así decirlo, en la resurrección de Jesucristo. Es uno de los primeros indicios, por cierto, en el Evangelio que Jesús resucitaría después. Y en compasión por nuestra raza muerta y moribunda, Jesús vino a morir por nuestros pecados y después a resucitar. Y el milagro también muestra que Jesús tiene el poder de devolvernos la vida. Puede hacer algo más que tener simpatía. Puede dar vida espiritual a través de la fe que tenemos en su muerte. Cuando Jesús hace parar a aquel féretro, es como si dijera, utilizando palabras posteriores del apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?
Y Pablo concluye que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza, amigos, hermanos, en este día de todo creyente. Que mediante la crucifixión de Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados y mediante la resurrección de Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna. Además, sin este detalle, un detalle más, la historia estaría incompleta. Recuerde que fue por compasión por la madre que Jesús se involucró de esta situación. Es sensible a nuestro sufrimiento. Entonces, cuando Jesús resucitó al joven, lo devolvió a los brazos de su madre. Esto nos da una imagen feliz también de la reunión que tendremos en el cielo, la reunión de cada creyente en Cristo. Nos encontraremos con todos los cristianos que han muerto. Porque Jesús ha prometido, y cito, que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nadie se escapa de la muerte, lo sabemos. Pero es igualmente cierto que nadie se escape de Dios ni de su juicio. Los que creemos en Cristo no hemos de temer, pero los que van camino a la condenación sí. Así que vengamos a Cristo para encontrar la vida y vida en abundancia. ¿Cómo terminó esta historia? Con la reacción de la gente. El temor, dice, se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Amén, pero ¿ahora qué? Pues a vivir a la luz de la resurrección de Jesús y a ofrecer esta vida eterna como lo estamos haciendo hoy. Vida eterna en Él, a las demás personas. La muerte no es el fin, es el principio de algo maravilloso. Así que vivamos cada día en un sentido como si fuera la última. Vivamos cada día para el Señor. Vivamos cada día pensando en el día de la gran resurrección, cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Que así sea para cada uno de ustedes. Amén. Edificando familias saludables con el poder de la palabra de Dios para alcanzar a la comunidad. Les invitamos a formar parte de nuestras áreas ministeriales en misiones, alabanza, damas, varones, niños y jóvenes. Visítenos en Los Mastodontes Carcelén, o si usted prefiere, llámenos al 2477-097. Iglesia Bautista Familias Saludables. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido un hermoso tiempo el que hemos podido compartir el día de hoy a través de nuestro querido pastor y este precioso mensaje que recibimos. Vamos a dar paso este tiempo a lo que es la bendición final de nuestro querido pastor. Gracias por acompañarnos en este día, hermanos y amigos. Si quieren saber algo más de la fe cristiana, póngase en contacto con Asoma Visión y descubra estas maravillosas verdades. Nuestro deseo es que todos ustedes, también igual que nosotros, podamos tener la vida eterna en Cristo. Y así dice la palabra: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absténganse de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén.
moriste por mí en la cruz. Grande es tu misericordia, Señor. Cada día despierto y ahí estás tú. No te veo, pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me guía. Eres tú, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me guía. Eres tú, eres tú. ¿Cómo no he de alabarte, Jesús? Fuiste tú el que moriste por mí en la cruz. Grande es tu misericordia, Señor. Cada día despierto y ahí estás tú. No te veo, pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me guía. Eres tú, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me guía. Mi Jesús, mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús. Aleluya, Señor. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.